Hoy vamos a meternos de lleno en una historia fascinante, la de cómo Argentina, en apenas 50 años, entre 1880 y 1930, pasó de ser un territorio dividido y en conflicto a convertirse en una de las mayores potencias económicas del planeta. Una transformación increíble, que no fue casualidad, sino el resultado de un plan muy concreto. Y esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cuál fue la receta secreta? ¿Qué pasó para que un país, allá en el sur del mundo, viviera un despegue tan alucinante? Pues vamos a descubrirlo juntos. Para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando, mirad este dato. En 1928, Argentina era la sexta economía más grande del mundo. Su riqueza por habitante era el 70% de la de Estados Unidos, una auténtica pasada para la época. Y como decía, esto no pasó por arte de magia. Había un plan detrás. Pero claro, para entender este éxito, primero hay que rebobinar un poco y ver de dónde se venía. Y es que antes de 1880, Argentina era básicamente un caos. El camino para unificar el país fue larguísimo y bastante sangriento, la verdad. Durante décadas, las guerras civiles entre facciones enfrentaron a todo el mundo. Hubo momentos clave como la Batalla de Caseros o la Constitución de 1853, pero la paz de verdad no llegó hasta 1880. En ese año, por fin, Buenos Aires se convirtió en la capital federal. Solo a partir de ahí se pudo empezar a construir algo sólido. Y justo ahí, con el país por fin en paz, es cuando entran en escena los arquitectos de esta nueva Argentina, una élite de políticos e intelectuales que conocemos como la generación del 80, y tenían las ideas muy claras. Gobernar es poblar. Esta frase de Juan Bautista Alberdi, que fue una de las mentes detrás de todo el proyecto, resume uno de sus pilares. No se podía gobernar un territorio inmenso y vacío, había que llenarlo de gente. Pero la idea iba mucho más allá. El objetivo final era uno: modernizar el país a toda velocidad. ¿Y cómo pensaban hacerlo? Pues metiendo a Argentina de cabeza en el mercado mundial, posicionándola como un proveedor clave para las potencias industriales. Querían, en sus propias palabras, construir una especie de Europa en América. Y aquí está la clave, la gran contradicción de todo este proyecto. Por un lado, en lo económico eran liberales a tope, fronteras abiertas al capital, al comercio, a la inmigración. Pero en lo político eran súper conservadores. El poder estaba concentrado en sus manos, y se aseguraron de que siguiera así con un sistema electoral, digamos, controlado, que duró décadas. Vale, entonces, ¿cuál fue exactamente la receta para este crecimiento tan bestia? Pues todo se basó en tres ingredientes, tres pilares fundamentales. El primero, el más evidente, claro, la tierra. Argentina tenía una de las llanuras más fértiles del mundo, la Pampa, un tesoro natural, vamos, pero había un pequeño problema, había que controlarla y ponerla a producir. La solución que encontraron fue la que se conoció como la conquista del desierto, básicamente una serie de campañas militares lideradas por el general Julio Argentino Roca que sometieron a los pueblos indígenas y sumaron millones de hectáreas al control del Estado. Esas tierras fueron la base sobre la que se construyó todo el modelo económico. Perfecto, ya tenemos la tierra, pero ¿quién la iba a trabajar? El país estaba prácticamente vacío, así que el segundo ingrediente imprescindible era la gente, la mano de obra. Aquí la solución fue una política de inmigración masiva, a lo grande, animada desde el propio gobierno. Y los resultados es que los números son una locura. En 1914, casi un tercio de la población de Argentina había nacido fuera, sobre todo en Italia y España. Millones de personas que cruzaron el charco buscando un futuro y que se convirtieron en el motor humano del país. Tierra, gente, ¿qué falta en la ecuación? El dinero, claro. El capital. Hacía falta una inversión gigantesca para construir todo lo necesario para conectar esas tierras con los puertos y desde ahí con los mercados del mundo. ¿Y el dinero de dónde vino? Pues sobre todo de fuera. Y aquí hay un protagonista absoluto, Gran Bretaña. El centro financiero del mundo en aquella época vio en Argentina una oportunidad de negocio increíble. También invirtieron Francia y Alemania, pero los británicos fueron, de lejos, los principales socios capitalistas. Y con esa lluvia de dinero, el país cambió por completo. Se construyó una red de trenes, de las más grandes del mundo en ese momento, que era como el sistema circulatorio de este modelo. Pero no solo eso, puertos modernos, telégrafos para conectar todo, tranvías, electricidad, vaya, toda la infraestructura de un país moderno, financiada en gran parte desde el exterior. Así que con la tierra, la gente y el dinero, la máquina se puso en marcha. Y los resultados fueron sencillamente espectaculares. Argentina se ganó a pulso el apodo de el granero del mundo. El crecimiento fue brutal.
meteórico. En menos de 20 años, Argentina pasó de ser el sexto exportador de grano a ser el tercero del mundo, solo por detrás de gigantes como Estados Unidos o Rusia. El país vivía literalmente del campo. El 95% de todo lo que vendía al exterior eran productos agrícolas y ganaderos. Pero este boom no fue eterno. Tuvo dos etapas muy marcadas, una de crecimiento casi sin frenos hasta 1914. Y ahí todo cambió. La Primera Guerra Mundial estalló en Europa, el flujo de capital se cortó en seco, el comercio mundial se complicó y el modelo argentino empezó a enseñar sus primeras grietas, su gran vulnerabilidad. Pero claro, no todo el mundo estaba convencido. Ya en pleno auge, algunas voces empezaron a sonar un poco discordantes, advirtiendo de los riesgos que se estaban corriendo. Y quizás la voz más crítica, o al menos la más profética, fue la de un economista, Alejandro Bunge. Él definió el modelo de una forma muy dura. Dijo que se basaba en la dócil sumisión a otros países. Es decir, que no era una relación entre iguales, sino una dependencia de los intereses de las potencias industriales, sobre todo de Gran Bretaña. Bunge lo que proponía era darle la vuelta a la tortilla. En vez de ser solo una granja para el mundo, que vendía materias primas baratas y compraba productos manufacturados caros, él defendía que había que proteger la economía y empezar a fabricar aquí, desarrollar una industria nacional fuerte. Bunge vio las grietas que la élite gobernante, o no veía o no quería ver. Primero, la dependencia absoluta de lo que pasara en Europa. Segundo, una fragilidad tremenda ante cualquier crisis mundial. Y tercero, y esto es muy visual, una economía con forma de abanico. Todas las líneas de tren, todas las rutas, iban a parar al puerto de Buenos Aires para exportar. No había conexión entre las regiones del interior. Era un modelo pensado para sacar riqueza, no para desarrollar el país de forma equilibrada. Y con esto llegamos a la gran pregunta, la que lo resume todo. El plan de la generación del 80 funcionó, vaya si funcionó, para hacer rico al país en tiempo récord. Pero, y aquí volvemos a Bunge, ¿era un modelo sólido? ¿Estaba hecho para durar? ¿O se apoyaba en una dependencia del exterior que antes o después le iba a pasar factura? Una pregunta que la verdad resuena todavía hoy.